Misión de hoy vamos a platicar en un momento, bueno, ya ahora con Alejandro Zárate. Él es el representante legal de Jesús Carrillo, a quien, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, pues trazó y pintó este mural ahí en el Parque Los Guacamayos, como se le conoce, una obra que resultó alterada en el mantenimiento que le dio el Ayuntamiento de Centro. Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hugo, mucho gusto saludarte, a tus órdenes. Gracias, pues nos habíamos quedado, Alejandro, en que el Ayuntamiento de Centro había requerido a ustedes demostrar la propiedad intelectual, pues por esto de la afectación que resultó. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué nos pueden reportar? ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a demostrar? ¿Qué nos dice? Claro que sí, Hugo. Mira, en primera instancia es importante mencionar lo siguiente. El Convenio Internacional de Berna, que es el tratado maestro que administra todo lo relacionado a los derechos de autor y que da base a la Ley Federal del Derecho de Autor en México, en ese sentido también la Ley Federal del Derecho de Autor en México establecen que no es necesario que el autor acuda ante autoridad alguna a registrar la obra para que ésta esté protegida. Es decir, la obra, por el solo hecho de existir, en ese momento está protegida. Así pues, me parece ocioso por parte del ayuntamiento que requieran que el maestro Carrillo demuestre la autoría de la obra, porque es una obra que fue comisionada por el propio municipio y es una obra que se encuentra en el área pública y es una obra del dominio público que todo mundo sabe que el autor es el maestro Carrillo. Si ustedes se dedican a buscar alguna nota periodística del 2011, van a encontrar muchas notas que hacen mención que el maestro Jesús Carrillo crearía en aquel entonces la obra sobre la cual estamos comentando. Entonces, me parece ocioso y un tanto ridículo que primero le pidan que acredite la autoría de la obra cuando perfectamente todos sabemos que él es el autor de la obra. Claro. Por segunda parte, el pasado 21 de abril, el secretario del municipio del Centro emitió un oficio en donde da réplica a una nota del periódico Universal, en la que, a favor nuestro, en primera instancia, reconocen la autoría de la obra en favor del maestro Carrillo. Subsecuentemente, reconocen que encontraron un documento mediante el cual se le hizo un pago y finalmente reconocen que dieron inicio a trabajos de dicen ellos, remodelación, etcétera, de la obra. En ese sentido, aquí no hay duda que el municipio no hizo una restauración de la obra la destruyeron cuando tampoco era necesario, porque hay fotografías del presidente municipal dando el banderazo del inicio de la obra, en donde si se hace un acercamiento se puede ver perfectamente bien que la obra no estaba traquelada, que lo único que necesitaba era limpieza. Aquí aprovecho para mencionar que en el 2016 el maestro Carrillo hizo un documento de propuesta de cotización por la restauración de la obra, cotización que no fue atendida por parte del municipio, sobre la cual él nunca tuvo ninguna respuesta. Con relación a esta réplica que dio el secretario del municipio sobre el costo de la obra, es importante mencionar que el maestro no está hablando él no reclama absolutamente nada con el costo de la obra. Es decir, que la obra pudo haber costado 50 centavos, 290,000 pesos o 2 millones de pesos. Él no está reclamando nada que tenga que ver con el costo de la obra. Él está hablando con relación al daño de sus derechos morales que no tienen nada que ver con el costo de la obra. No hay una vinculación entre el costo de la obra y el daño a los derechos morales del autor. Así lo entiendo, Alejandro. La pregunta es, ¿no va a haber entonces una demanda de resarcimiento de daños, hablando de recursos al ayuntamiento? ¿Eso no va para allá? Así es, esto va para allá. Es decir, el procedimiento que vamos a iniciar es un procedimiento administrativo y conciliatorio ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que se llama Junta de Avenencia, mediante el cual
el instituto invita a las partes para que de manera conciliatoria y ante ellos se llegue a un acuerdo. ¿Por qué este procedimiento? Porque evidentemente cuando tú te encuentras ante una autoridad que no entiende sobre los derechos de autor, y en una reunión que tuvo el maestro Carrillo con el secretario del ayuntamiento, que, insisto, no entienden sobre la diferencia del costo de una obra y del valor de una obra, y piensan que con unas palmadas en la espalda eso se va a resolver, pues no se puede dialogar con ellos. Y si no logran acuerdos, ¿qué pasa? Entonces tendremos que acudir a otras instancias, que es la instancia civil y la instancia penal. Ahí es donde me dice usted que podría llegarse a exigir resarcimiento de daños. Exactamente. En el procedimiento conciliatorio, si la contraparte no quiere llegar a un arreglo, pues evidentemente la autoridad no puede obligarnos a llegar a ningún arreglo. Tendría que ser ante una instancia de este tipo. Ahora, Alejandro, para los efectos legales, ahí sí tendrían que demostrar que tiene registrada la obra el maestro Carrillo. No, de ninguna manera, insisto. Para poder hacer un reclamo sobre los derechos de autor no necesitas tener la obra registrada ante ninguna autoridad. Yo puedo acreditar la autoría de la obra con documentos públicos, como puede ser una publicación en un medio impreso de circulación importante, como es un periódico, en donde aparece que el maestro es el autor de la obra. La obra estaba firmada por el maestro. Esta es otra violación de los derechos morales, porque borraron la firma. Entonces, hay fotografías en donde aparece la firma del maestro. Sí. Con eso es más que suficiente para que yo acredite la autoría de la obra. Alejandro, se difundió la versión de que el ayuntamiento de Centro va a retomar los trabajos, los que ellos hacen, los que al final de cuentas afectaron la obra. ¿Van a hacer ustedes algo? Hugo, no, esto no es de interés del maestro. El interés del maestro ya fue dañado. La cúpula está completamente destruida con relación a su trabajo. Sí. Hicieron un trabajo ahí. La verdad es que cuando tomé el asunto y vi las fotografías, a mí se me llenaron de lágrimas los ojos cuando vi lo que habían hecho con la obra original. No hay punto de comparación. Y aquí aprovecho para que también se haga un poco de conciencia entre la opinión pública, que el único que puede decidir cuál es el monto para resarcir los daños morales que se le causaron es el autor. Porque a lo mejor yo puedo considerar que con 20 pesos se me resuelve un daño moral. A lo mejor, Hugo, tú puedes considerar que con 2,000 pesos se te puede solucionar, pero a lo mejor el maestro Diego Rivera hubiera considerado que con 20 millones de pesos esto no se soluciona. Cada quien le pone el valor que considera su trabajo. Claro. Nosotros no somos quien para decir con cuánto se me va a resarcir el daño, y dentro de las cosas que vamos a reclamar, se va a reclamar también que el maestro vuelva a hacer la obra. Y también es importante llamar la atención hacia estas medidas que toman las autoridades de ir destruyendo paulatinamente el patrimonio cultural, en este caso de los villahermosinos, o como pudiera suceder del patrimonio de los tabasqueños, porque las autoridades piensan que porque los recursos salieron de una dependencia, la obra es de ellos, y aquí los ciudadanos debemos entender que la obra no era de ellos, la obra es de todos los ciudadanos, que finalmente fueron los que pagaron con sus impuestos el desarrollo de las mismas. Y también aprovecho para comentar que la obra no solamente se hizo con recursos del municipio, se hicieron con recursos de la iniciativa privada. Es por ello que solamente encontraron un documento que acredita el pago que se le hizo, porque una obra de 2 millones de pesos no se paga en una sola exhibición. Hubieron muchas transferencias bancarias que se le hicieron al maestro para poder llegar al monto que finalmente se le pagó. Y vuelvo a recalcar, el costo de la obra no tiene absolutamente nada que ver con el valor de la misma. La obra pudo haber costado 150,000 pesos, 200,000 pesos, y el valor de la obra puede ascender a 3, 4 millones de pesos. Claro. Ahora, eso depende de la calidad del autor. Alejandro, porque yo puedo hacer la misma obra con el mismo material y el resultado va a ser completamente diferente. Yo no tengo ningún tipo de talento.
como es lo que podemos ver, ¿no? Esta obra evidentemente la hizo o bien un rotulista o un pintor de brocha gorda. Alejandro, ¿sabe usted cuánto costaba restaurar lo que al final de cuentas no se hizo? 1.200.000 pesos. Ya. Ahora, el maestro Carrillo no está en la ciudad, tengo entendido en este momento. Así es, el maestro está realizando unos trabajos artísticos fuera de la ciudad de Villahermosa. Yo me encuentro en Villahermosa porque precisamente vine a recabar con los notarios la fe de hechos para que ellos den fe de cómo se encuentra la cúpula en este momento, y también tratar de recabar información física de los periódicos del 2011. Sí. Todavía va a tardar un buen rato esto en resolverse, aparentemente. Bueno, y insisto también que esta queja del maestro inició justo antes de la salida de vacaciones de Semana Santa. El Instituto Nacional del Derecho de Autor es una dependencia que, valga la redundancia, depende de la Secretaría de Cultura, pero tiene los mismos calendarios de la Secretaría de Educación Pública. Ellos acaban de regresar de vacaciones el día de ayer. Sí. Le digo que todavía esto va a tardar un poco más en resolverse, aparentemente, ¿verdad? Esto se podría resolver de manera muy sencilla, pero no se resuelve con una taza de café y unas palmadas al maestro en la espalda. Esto se resuelve con una propuesta de reconocimiento que se hizo, de que se cometió un error, y una buena oferta de que se le va a regresar el trabajo, y preguntarle cuál es el monto del daño moral que se le hizo. De acuerdo, pues estaremos atentos, Alejandro Zárate, del asunto. No sé si quiere agregar algo más. Estoy a sus órdenes, Hugo. Me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, Alejandro. Buena tarde. Hasta luego. Es Alejandro Zárate, el representante legal del maestro Jesús Carrillo por este asunto del Parque Los Guacamayos, la obra ahí que se maltrató. Nos vamos a la pausa, seguimos con usted. ¿Has pensado cómo te ves por dentro? En el Centro de Diagnóstico Médico por Imagen será